Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tenemos de venir a lo que tú has dejado escrito con libertad y podemos ser a través de tu palabra, con tu espíritu, podemos ser enseñados, transformados. Abre nuestro corazón, Señor, que no sea solamente algo que entre en nuestra cabeza, sino que en nuestro corazón pueda hacerse vida en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos esto. Amén. Capítulo 10. El capítulo 10 inicia una nueva sección dentro de la carta. ¿Te acuerdas? Pablo comenzó hablando de su ministerio, de cómo la manera en la que él hace su ministerio es de una manera distinta a la que otros están haciéndolo. Corinto era una iglesia que él había fundado. Corinto está ahí en la península del Peloponeso, lo que sería la parte sur de Grecia, ahí en la parte central de Grecia. Y era una ciudad próspera económicamente, pero también en una ciudad de mucho pecado. Y el problema de la iglesia de Corinto es que en vez de causar influencia en la ciudad estaba influyendo en la iglesia. Y la iglesia estaba empezando a tomar el molde del mundo en vez de que el mundo tomara el molde de la iglesia. Estaba funcionando al revés. Algunos ponen la diferencia como entre un termostato y un termómetro. El termómetro se amolda a la temperatura del ambiente, mientras que el termostato amolda la temperatura del ambiente a lo que está programado. Y la iglesia debería hacer eso, debería poner la temperatura correcta, pero estaban caminando mal, estaban caminando carnalmente. Y les escribió una primera carta que ya estudiamos, y ahora está escribiendo una segunda carta que está tratando de resolver estos problemas, porque para agravar la situación, no solo los corintios tenían problemas en sí mismos, ¿te acuerdas? Tenían a uno que vivía con la esposa de su padre, estaban peleados y divididos, sino que además habían llegado a la iglesia de Corinto unos falsos maestros, falsos cristianos que se autonombraban apóstoles. Pablo les va a decir estos superapóstoles con un tono muy sarcástico, estos hombres que llegaban y decían: ¿Pablo les enseñó? Oh, Pablo, bueno, Pablo, tal vez tiene lo suyo, pero es que lo han oído hablar, se tropieza mucho, no habla correctamente, además si lo vieron es medio feo, o sea que ni siquiera tiene este porte que tenemos nosotros, dignos representantes del evangelio, y actuaban de una manera carnal. Vamos a ver más adelante que incluso están llevándose el dinero de los corintios, les están robando el corazón de los corintios a Pablo, de modo que los corintios están desechando a Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta por eso, no para validar su ministerio diciendo: ¿cómo me van a desechar a mí? ¿Qué les pasa? Porque Pablo no importa. Lo que importa es que el mensaje que Pablo lleva es el mensaje de Dios. Y si rechazan a Pablo, rechazan su mensaje. Y si rechazan su mensaje, entonces están rechazando a Dios. Eso es lo preocupante. Ya les he platicado la vez que Isaac Espinosa, el pastor Isaac, un día en el instituto bíblico llegó todo sacado de onda porque le predicó el evangelio a alguien y no quiso aceptar y lo bateó y llegó así todo triste, agüitado, y alguien le dice: no te preocupes, no es a ti a quien rechazan. Y él dijo: pues es que eso es lo que me preocupa, que no es a mí al que están rechazando. O sea, si me rechazan a mí, ¿qué pierden? Pues nada, pero el problema es que están rechazando el evangelio de Jesucristo. Lo mismo dice Pablo, no es que me rechacen a mí, ay, mi corazoncito me duele porque no me quieren. No, es que rechazándome a mí, están rechazando el mensaje que yo tengo de parte de Dios. Y están abrazando estos superapóstoles. Y Pablo, bueno, estuvo hablando de eso toda la primera parte. Las últimas 2 semanas hablamos acerca del dinero, de dar, porque Pablo le dice a los corintios: ya deberían estar listos con la ofrenda. Y no ha pasado nada, y los exhorta a que se preparen en eso. Y ahora en el capítulo 10, del capítulo 10 al capítulo 13, Pablo va a retomar el tema de la validez de su ministerio.
Ahora, el tono del capítulo 10 en adelante, te vas a dar cuenta, tal vez en el 10 no tanto, pero el 10 es como que calienta motores. 11, 12 y 13, como dice un amigo, el Pablo se enciende. O sea, Pablo lo vas a ver como nunca lo has visto, usando sarcasmo, ironía, incluso en algún momento dice, perdónenme, así con un sarcasmo total, y dice, voy a actuar como loco. Ok, ¿quieren que hable como loco? Pues voy a hablar como loco. Y después de escribir todo eso, dice, ustedes me obligaron a ser como así. O sea, Pablo realmente esta última parte está muy apasionado, muy apasionado. De hecho, algunas personas, lo digo porque a lo mejor lo vas a leer en algún comentario, yo no lo creo así, pero muchos piensan que el capítulo 10 al capítulo 13 realmente es la carta severa de la que tanto hemos estado hablando las últimas semanas. ¿Se acuerdan que hay una carta severa que Pablo envía que no tenemos y que ha producido tristeza en el corazón de los corintios, pero que a partir de esa tristeza se arrepintieron? Bueno, algunos piensan que del 10 al capítulo 13, los últimos capítulos, son la carta severa. Y que de alguna manera alguien la incluyó ahí y quedó al final, pero en realidad es esta carta severa, porque es un tono muy duro el que Pablo utiliza. Puede ser, yo no creo que sea así porque no le veo ninguna razón real. Muchos dicen que el capítulo 9 debería ser el final de la carta, ¿no? Porque termina diciendo el don inefable de Dios. Jesucristo es el don inefable de Dios, y termina así gloriosamente, y ahora parece como que cambia de canal y se va a poner medio gruñón. Yo creo que Pablo simplemente terminó un tema y ahora regresa al principio a decirles, ok, ya vamos a terminar. Déjenme recordarles esto y se los quiero dejar con todas las letras bien puestas. Y va a empezar así su mensaje. Ahora, además de eso, del texto que vamos a estudiar y que creo que vamos a aprender muchas cosas, creo que de alguna manera aquí el texto nos da 4 consejos útiles cuando tienes conflictos con alguien. ¿Alguna vez has tenido conflictos con alguien? Y tú dices, pues sí, ¿no? Ahorita mismo veníamos, mira, mi conflicto terminó en el estacionamiento cuando dijimos, bueno ya, ¿no? Y ya caminamos hasta acá como si nada, porque no se ve muy bien que lleguemos peleando. Pero si vieras nuestros corazones, sucede, claro que sucede. No sé si tuviste un conflicto hoy o ayer, o nomás bien el conflicto terminando la reunión. Pero creo que es sabio escuchar estos 4 consejos que Pablo va a poner delante de nosotros. Vamos a empezar. Capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo comienza diciendo, lo que me acusan, las 2 acusaciones que había contra Pablo son, una, Pablo es un doble cara. Pablo tiene 2 caras. Cuando está lejos es muy osado, muy valiente, muy atrevido, ¿no? Y por eso sus cartas son así. Pero cuando lo ves es muy humilde, ¿no? Y no lo están poniendo en un sentido de elogio, ¿no? Que podríamos decir, alguien fulanito es muy humilde, como un elogio, no. Aquí están diciendo como que es muy tímido, en las cartas parece un león, pero cuando lo ves es un perro chihuahua, ¿no? Inofensivo, no hay que hacerle caso, es un doble cara. Esa era una acusación contra Pablo. Estos superapóstoles decían, no le hagas caso, en sus cartas se pone así, pero ya lo ves en persona y no hay nada ahí que temer. Pablo dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y aquí nos da una primera clave de cuál va a ser su consejo. Mansedumbre y ternura. Yo, un poco sarcásticamente,
yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros. Ok, yo les ruego que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo no está amenazando, ¿no? Porque podría sonar como, no me busques porque me vas a encontrar. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una amenaza. Pablo solo está diciendo, les ruego, por favor, o sea, ¿por qué creen que me ven humilde cuando estoy entre ustedes? Porque actúa humildemente. Y ese es el primer consejo. Cuando hay un conflicto entre dos personas, la receta es actuar en humildad, con mansedumbre y con ternura. Porque ese es el ejemplo de Cristo. Dice, por la mansedumbre y la ternura, no que yo les he mostrado, sino la de Cristo. Por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Piensa, mi esposo nunca me trata ni bien ni con amor, pero Cristo sí. Mi esposa nunca me atiende ni me cuida, pero Cristo sí. No es por la ternura y la mansedumbre de tu esposa, de tu hijo, de tu amigo, sino por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Actúa con humildad. El Señor Jesús lo hizo así. La mansedumbre es la fortaleza sujeta a control. O sea, ser manso no es ser débil o debilucho. Ser manso es tener esa fortaleza sujeta a control. Piensa en un caballo. Un caballo es un animal realmente grande. Hace unos años fuimos, una amiga llevaba a sus hijas a un club hípico y nos dijo, acompáñenos. Entonces fuimos con mis hijos y mi hija dijo, pues yo quiero probar la clase gratis. Y dijimos, pues puede ser, ¿no? Es gratis, no pasa nada. Pero cuando ves el tremendo animalote, ¿no? Y mi hija sentada sobre ese animal y piensas, si este cuate se pone como loco, ¿quién puede frenar a un caballo desbocado? O sea, no puedo detenerlo, no puedo gritarle, párate. O sea, no, si se desboca el caballo, mi hija puede morir. De hecho, averiguando ahí, hay que firmar una serie de cartas responsivas para poder estar. Los seguros no todos cubren los accidentes de caballo porque son muy graves y muy frecuentes. Entonces, un caballo manso no es un caballo debilucho, sino que tiene esa fortaleza sujeta a control. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. A lo mejor en una discusión con tu esposa, una discusión con tus hijos, una discusión con un amigo, con un colega, tú tienes la razón, gritas más fuerte, eres más sabio. ¿Cómo vas a proceder? Pues con mansedumbre, sujetas todo eso al control de Dios. Si no, se va a despatarrar todo. Pablo pone como ejemplo que él está actuando en mansedumbre porque Jesús era manso y humilde. Cuando Jesús les dice a los discípulos, si alguien está cansado y cargado, venga a mí, yo le daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Aprendan de mí, Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde. A ver, ¿quién creó todas las cosas? El Señor Jesús. ¿Quién sostiene todas las cosas con la diestra de su poder? El Señor Jesús. ¿Quién calmó la tormenta? El Señor Jesús. ¿Tú crees que no tendría poder para hacer cosas? Pero Él es manso y humilde. ¿Te acuerdas de alguna situación en la que tú hayas decidido imponer tu voluntad porque estoy en lo correcto y yo sé? Si lo haces así, lo estás haciendo en base a tus fuerzas. La mansedumbre hace que descanses en lo que Dios va a hacer. En Getsemaní,
vemos a Jesús orando. Y no sé si tú te acuerdas de Pedro, no está orando. ¿Qué está haciendo Pedro? Durmiendo. Jesús está orando, buscando al Señor. Pedro está durmiendo, reposando su cuerpo, su carne. Uno de los dos va a ser el protagonista de la escena que sigue. O la carne de Pedro, que es la que está fortaleciéndose, o el Espíritu de Cristo, que es el que está fortaleciéndose en la oración. Pero eso lo veremos en un segundito. Simplemente recuerda esto, la humildad. Filipenses capítulo 2 nos muestra que el Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre, se humilló haciéndose siervo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios procede. Dios podría decir, les ordeno en este momento que crean en mí ahora. No, Señor, yo tengo una duda. Consumido. ¿Tiene el poder de hacerlo? ¿Tiene el derecho de hacerlo? Sí. Él es dueño de todo. Pero Él decidió caminar en humildad. Para el mundo es un defecto. El mundo lo ve como un defecto. Es lo que decían. Pablo es un chaparrito ahí medio humilde, no hay que hacerle caso. Pero para Pablo era su fortaleza. Y les dice, sean humildes. Verso 3. El primer consejo entonces es, en conflictos mantente manso y humilde. Segundo consejo, versículos 3 al 6, dice, ¿te acuerdas que termina el versículo 2 diciendo, nos acusan que anduviésemos en la carne? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues Pablo dice, sí, andamos en la carne en el sentido de que soy una persona, soy como cualquier otro. No floto, no tengo una espiritualidad superior al resto del mundo. No, andamos en la carne. Tengo hambre, tengo frío, tengo coraje, tengo tristeza, tengo frustraciones. Y si estudias, ¿te acuerdas? Si estudiaste el libro de Hechos con nosotros, vimos momentos en los que Pablo incluso está siendo dirigido por su carne. Pablo dice, no soy distinto, andamos en la carne, somos personas, pero no militamos según la carne. Y la palabra militar viene precisamente de una estrategia militar. En griego es estrateuo, de donde viene nuestra palabra estrategia. O sea, Pablo dice, sí, pues soy persona, pero no defino mi vida y mis estrategias según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que uso, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, toda soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo dice, número 1, humildad. Número 2, ¿sabes qué? No andes según la carne, con las herramientas de la carne, las armas de la carne. ¿Cuáles serían las armas de la carne en el caso de Pablo? Pues comenzar a actuar, ok, no les gusta mi look, voy a ponerme maquillaje, voy a tomar clases de oratoria para que me puedan entender mejor y lo que hablo les guste más. O sea, eso sería tomar recursos carnales, tratar de conseguir las cosas de manera carnal. Y lo carnal nunca avanza. Mira, déjame leerlo una vez más. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En una discusión, en un conflicto, tú tienes dos opciones. Tomar armas carnales o lo contrario, que serían armas espirituales.
¿Cuáles son las armas carnales? Una forma sencilla de verlo es lo que puede hacer cualquiera sin Cristo. ¿Podrá alguien sin Cristo gritarle a otra persona y humillarlo para que se calle? ¿Se necesita a Cristo para eso? No, entonces es carnal. ¿Podrá alguien comprar la voluntad de otro con dinero? Sí. ¿Se necesita de Cristo para eso? No, entonces es carnal. Las armas carnales son las cosas que puede hacer cualquiera sin Cristo. Las armas espirituales son las armas que solo dependiendo de Él. Y las armas que son espirituales dice que son poderosas en Dios. Y esa es la clave. Las armas carnales están en mi poder. Yo tengo el control. Las armas espirituales son poderosas en Dios. Es Él quien lo hace. Por eso requieren fe. Por eso, aunque son más poderosas, la gente no echa mano de ellas porque requieren fe. En una discusión puedo ir y, a ver, hablemos, veamos la verdad. Tú me dijiste esto, yo te dije esto, bla, 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 y empezamos en una discusión así. ¿Se puede hacer eso sin Cristo? Sí, ok, entonces es carnal. ¿Qué cosa no se puede hacer sin Cristo? ¿Caminar en humildad? Oye, vengo a pedirte perdón, no entiendo muy bien en qué te ofendí, pero si estás ofendida o ofendido, seguramente hice algo mal. Quisiera que me lo digas y de corazón poder pedirte perdón y que lo resolvamos. Y que te contesten, pues no me interesa resolverlo, eres un fulano y bla, 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 bla. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues tú también. Carnal, ya, armas carnales. Las armas que no son carnales, las armas espirituales, son poderosas en Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 6, por favor. Porque Pablo creo que ahí hace una descripción bastante clara de lo que son las armas espirituales. Efesios 6, versículo 10. Acuérdate que son poderosas en Dios. Versículo 10. Por lo demás, Efesios 6, 10, hermanos míos, fortaleceos, ¿qué dice después? En el Señor. ¿Por qué? Porque las armas son poderosas en Dios. Entonces, no te fortalezcas en tus argumentos. ¿Nunca ha pasado que dices, cuando lo vea le voy a decir esto y esto y esto y me va a contestar esto, entonces le voy a decir esto y esto y esto y esto, y entonces me va a decir esto otro y yo le voy a contestar esto? ¡Ah! Lo dejé humillado, le gané. Pero ¿qué estás buscando tu fortaleza ahí? En razonamientos. Fortalécete en Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Subraya esto en tu Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Pablo sabe que sus enemigos no son los corintios y que sus enemigos no son los que están hablando mal de él. Armas carnales sería pues contratar un ejército que los elimine y ya. Pero él dice, mi problema, mis enemigos no son ellos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, tomad toda la armadura de Dios. Si mi lucha fuera contra alguien, una persona, pues sí, ármate con la armadura del mundo y despedázalo. Pero mi lucha no es contra alguien acá. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, y aquí está lo que se conoce como la armadura de Dios. ¿Qué es lo que hay que tomar? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 1, la verdad.
No tu verdad, sino la verdad. Pues que yo sé la verdad, por eso estoy enojado con él. No, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que eres un pecador, que soy un pecador. Que Cristo vino a pagar el precio por nosotros. Que el pecado que mi hermano cometió contra mí, Cristo lo pagó con su sangre. ¿Tendré derecho a exigir algo más? Ciñe tus lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Dios te ha hecho justo. ¿Cómo? Pagando por ti tus pecados. No en tu propia fuerza, sino en su misericordia. Entonces protege tu corazón con eso. Protege tu corazón con eso. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando vas a hablar con la persona que tienes una discusión, póntelo el calzado del evangelio de la paz. De modo que no tengas otra cosa que decir, sino Jesucristo te ama, Dios quiere pagar tus pecados. O sea, vas a predicarle el evangelio, no a enfrentarte. Sobre todo tomad el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios ha dicho, lo que está en su palabra. Eso es creer lo que Dios ha dicho. Eso es lo que protege mi corazón. Eso es lo que protege mi vida. Si me insulta, pues sé lo que Dios dice de mí. Y lo que Dios dice de mí normalmente sin Cristo sería peor de lo que esta persona dice de mí. Entonces toma el escudo de la fe, porque la fe te dice lo que eres, pero también te dice lo que Dios ha hecho. Luego dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación, en tu cabeza ten siempre la idea de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si tienes que hablar, habla con la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces Pablo sabe que ellos no son el enemigo. Por eso no toma armas carnales, sino armas espirituales, que dice que son poderosas. Versículo 4, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas eran esto, como lugares para proteger la ciudad, como los muros de una ciudad que protegen a los habitantes. Y a lo mejor Pablo tiene en mente la batalla de Jericó. ¿Te acuerdas de la batalla de Jericó? Bueno, decirle batalla es una cosa extraña porque en realidad no hubo una batalla, sino que Dios le dice a los judíos, al pueblo, ok, a partir de ahora todos calladitos, ni una sola palabra. Van a darle una vuelta a la ciudad. Terminando, se van al campamento. Al día siguiente, una vuelta a la ciudad, calladitos, y se van al campamento. Y así por 7 días nada más, que el séptimo día le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Y luego gritan. ¿Serán esas armas carnales contra una ciudad, contra una fortaleza? No tiene sentido. Pero obedecieron. Y Dios es capaz de derribar fortalezas. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Entonces confía en las armas que Dios te da, porque son poderosas para derribar fortalezas y para derribar argumentos y toda altivez. El propósito no es humillar a alguien, sino quitar las barreras para que pueda haber restauración y pueda haber gloria a Dios en esto. Cuando yo le gano a mi esposa, se quedó claro que yo tenía la razón. ¿Qué gané? Nada. Pero cuando derribamos las fortalezas que pueden levantarse entre nosotros y volvemos a tener comunión, ¿qué gané? Bueno, para empezar, gané comunión con mi esposa. Y en segundo lugar, Dios es glorificado. ¿Y quién tiene razón? Pues ni ella ni yo, Dios. Dios es glorificado. Y se pueden derribar con estas armas que la verdad no son populares. O sea, ¿quién en un pleito de uno con otro dice, pues, ok, tengo pleito con fulanito, voy a estar orando por él, voy a pedirle a Dios que le bendiga, voy a buscar en la palabra qué cosas pueden bendecirle? ¿Quién lo hace? Solo aquel que tiene a Cristo.
Y dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas carnales buscan llevar a toda persona al paredón, a la ejecución. Pero las armas espirituales llevan todos mis pensamientos cautivos a Cristo. Y dice Pablo, y lo voy a hacer, voy a ir para castigar la desobediencia, pero primero quiero que ustedes obedezcan. Pablo está anhelando que haya arrepentimiento entre los corintios, porque dice, algunos están actuando así. Quisiera que se arrepientan. Entonces, primer consejo era caminar en humildad, en mansedumbre. Segundo consejo, no uses armas carnales. ¿Te acuerdas que dejamos a Pedro durmiendo, a Jesús orando en Getsemaní? Vienen a arrestar a Jesús. Jesús, ¿qué dice? Padre, que no se haga mi voluntad. Quisiera que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y va y despierta a los discípulos, ya vienen. Ellos se despiertan, así que, ¿qué onda? ¿Qué onda? Venimos a buscar a Jesús. ¿Quién es? Y Jesús dice, yo soy. Y caen todos, ¡brum! ¿No? Se levantan, ok, vamos a arrestarlos. ¿Y qué hace Pedro? Saca una espada y va a cortarle la cabeza, bueno, la oreja a un guerrero, no un guerrero, a el ayudante de un sacerdote. O sea, ni siquiera se enfrenta a uno de los guardias. Se enfrenta a un joven que estaba desarmado, ayudante del sacerdote, y le corta la oreja. Uy, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es la estrategia de Pedro? Le voy a enseñar cómo se tienen a todos. Ahora, cada quien como un sistema multinivel, ¿no? O sea, yo corto una oreja, pero le enseño a dos. Ahora estos dos van a cortar cada quien una oreja y van a enseñarle a otros dos. Y así vamos a dejar sin orejas a todo el ejército romano y vamos a proteger a Jesús. ¿Qué tipo de estrategia es esa? Lo único que puede conseguir Pedro es que en vez de 3 cruces haya 4 y ya. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Toma la oreja de Malco, la pone en su lugar y salva a Pedro. ¿Qué espada vas a tomar? ¿La espada de la palabra o la espada de Pedro? No uses armas carnales. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque, versículo 7, somos de un mismo equipo. Fíjate, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. O sea, ustedes lo que ven es a Pablo, que es despreciable, porque tal vez no era guapo, bien vestido, a lo mejor lo han golpeado tantas veces que es un poco deforme en sus rostros, las cicatrices, las heridas. O sea, no era una persona, no era un modelo, no era un conductor, su forma de hablar no era refinada, ¿no? A lo mejor era como como que digamos que se hacía bolas, digamos, ¿no? Un poco, y hacía así como pausas incómodas y pensaba así de pronto, y a lo mejor así hablaba y no era como los griegos, los superapóstoles que tenían oratoria. Y Pablo les dice, están viendo las cosas según la apariencia. Pero si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. O sea, si tú eres cristiano, convéncete que yo también soy cristiano. A lo mejor es un poco irónico Pablo, otra vez, diciendo, mira, si hasta tú puedes ser cristiano, ¿por qué no podría yo ser cristiano? Nomás mírate, o sea, si hasta tú has sido alcanzado por la gracia, ¿por qué no podría yo ser alcanzado por la gracia? Somos de un mismo equipo. Porque aunque me gloríe algo más de nuestra autoridad,
la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo es débil, y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo dice, examínate, así como tú eres cristiano, yo soy de Cristo. Pero hay algo distinto. Dios me ha puesto como autoridad sobre ti. ¿Por qué? Más adelante les va a decir, porque yo llevé el evangelio. Eso es lo que Dios hizo. No es porque yo sea mejor, es porque Dios lo escogió así. Pero me puso como autoridad sobre ti, ¿para qué? Para, dice ahí, edificación, no para destrucción. ¿Por qué? Porque somos un mismo equipo. Pablo sabe que él tiene que edificarles. Si te das cuenta, caminar en humildad, no usar armas carnales, me va a llevar a hablar palabras de edificación. Efesios capítulo 4, un poquito más adelante en tu Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Imagínate esto en una discusión con alguien. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Eres un tonto, eres un necio. ¡Ay! Pues ya está, eso ya es una palabra corrompida. Pero no dije nada, pero en tu corazón. Pero dice que no salga de tu boca. Sí, pero el Señor escucha. Que no salga de tu boca, sino, ¿qué tiene que salir? Sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te imaginas qué padre sería que en una discusión, en un pleito, en un conflicto de estos graves que luego hay, ¿no? De, ¿dónde están mis llaves? Las dejé aquí. No están, ¿no? Así de grave y trascendental, el mundo se va a caer porque es que aquí están. Ah, pero es que yo no las dejé ahí, las dejé acá, tú las moviste y se arma ahí el borlote, ¿no? ¿Te imaginas que en vez de hablar palabras necias, hablaran palabras sabias para la edificación? ¿Por qué? Porque somos un mismo equipo. Y el que sea la autoridad en ese momento, ¿eres padre de familia? Tú eres la autoridad. Puesta por Dios. ¿Para qué? Para poder edificar, no para destruir. Eso dice Pablo. Fui puesto como autoridad, no para destruir. Así que edifica, no destruyas. Y de Jesús tenemos 1000 ejemplos de esos. Pero déjame pensar solo en uno. Está Jesús, Juan capítulo 4, en Samaria, y hay una mujer que está en el pozo y empiezan esta conversación. Y Jesús le dice, si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y ella le dice, dame esa agua. Y Jesús, ¿qué hace? Le dice, trae a tu marido. Y ella le dice, pues ¿qué crees? Que no tengo marido. Y Jesús le dice, bien chiquitita, bien has dicho que no tienes marido porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ya dijiste unión libre, ¿para qué no necesitamos un papel para amarnos? Ese contrato es un invento de heteropatriarcal, de no sé qué, no sé qué. Y Jesús le dice, ok chiquita, 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Podía Jesús hacerla pedazos con su pecado? Sí. Pero le habla de tal manera que ella sale por toda Samaria a decirles, vengan, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y a lo mejor los otros podrían decir, ¿y quieres ir con un cuate que te dice, o sea, ¿te imaginas que alguien te diga todo lo que has hecho? Pero Jesús habla con tal gracia que ella no puede apartarse de él. Su vida ha sido cambiada.
¿Te imaginas que a tus hijos tú pudieras decirles lo que hicieron? Porque a veces necesitas decirles, hiciste esto, pero hacerlo con tal gracia que no se pueden apartar de ti. Último consejo, versículo 12. Nos dijimos, humildad, mansedumbre. Número 2, no armas carnales. Número 3, estamos en el mismo equipo, edifica, palabras de edificación. Número 4, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pues sí, ¿te imaginas compararte contigo mismo? O estoy más grande que ayer. O estoy más guapo que ayer. Y alguien de fuera tiene que decirte, creo que necesitas lentes. El problema está en que no estás viendo bien. Compararte contigo mismo no tiene sentido. Tampoco tiene sentido compararte con otros. ¿Por qué? O vas a tomar a otro como estándar. Híjole, no llego a ese estándar. Oh. O vas a poner a los demás contra tu estándar. Pobre gente que no llega a mi altura, mi espiritualidad. No tiene sentido. Pablo dice, no nos comparamos, no nos alabamos a nosotros mismos, porque eso no es juicioso. Eso no es juicioso, eso no es inteligente. Aquí, en la iglesia, hay personas que son muy buenas en una cosa, en otra cosa, en distintas áreas. ¿Cómo hacemos un espiritualómetro? ¿Quién es el más espiritual? ¿El que ora más? Ok, vamos a hacer uno. ¿Quién ora más de 20 minutos? Bueno, estos son los que oran más. Pero aquel ora con más pasión. Ora 5 minutos, pero termina sudando, llorando. Realmente sus oraciones son... Ok, pero entonces a lo mejor este es más espiritual que estos que tienen muchas horas. Pero aquel otro no ora tanto, pero ora apasionado, pero sobre todo ora con la Biblia y se sabe versículos, y cuando ora son versículos tras versículos. Entonces, a ver quién es el más espiritual. Y aquel otro no ora, pero enseña sobre la oración, una maravilla. Todos los que lo escuchan comienzan a orar. Él no ora, pero enseña impresionante. Entonces, ¿cómo medimos? Es absurdo. Es absurdo, porque cada que nos medimos, lo que estamos viendo es cómo colgarnos una medalla. ¿Y la gloria de quién es? Solamente es del Señor. Fíjate, verso 13. Nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. En la Reina Valera 60 eso está medio extraño. La NBI y otras versiones traducen esto, que nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino nos limitamos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. O sea, lo que Pablo está diciendo, yo no me estoy gloriando de algo que no está en mi terreno. Dios me envió a Corinto. Ese es mi terreno. Déjame leerlo, vas a ver cómo cobra sentido con el versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo dice, yo soy la autoridad que Dios puso sobre ustedes, pero no me estoy gloriando sobre algo equivocado, sino que en verdad Dios me mandó ahí. Dios me mandó a Corinto. ¿Quién llevó el evangelio? Yo. Dios me puso como pastor de esta iglesia, dice Pablo. No me estoy gloriando sobre iglesias en las que nunca he estado. Pero estos superapóstoles llegaban, ya todo estaba preparado y querían empezar a gloriarse. Y dice Pablo, no. Este es mi carril. No me estoy saliendo del carril. Y mi anhelo es que esta mi gloria, que es poder servirles, se multiplique. Porque dice, esperamos que esto, cuando su fe crezca, que anunciaremos el evangelio en otros lugares más allá de vosotros.
que Corinto empiece a explotar a más y más y más lugares. Yo sé que siempre pongo a mi pastor de ejemplo, pero es que en verdad para mí, mi pastor es una persona que como Pablo podría decir, síganme a mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Lo he visto de cerca y sé cómo es su caminar. Y te digo una cosa, si mi pastor me dice, Ibert, mañana cambia el horario, en vez de la reunión a las 11, ponla a las 8 de la mañana. Yo no le podría decir, a ver, Fermín, a ver, tú y yo somos pastores, ¿no? Tú de una iglesia, yo soy pastor de otra iglesia, entonces somos pastores, somos pares, colegas. No me vas a venir a mí a decir qué tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque esto está en su carril. Semilla Querétaro es una extensión de la gracia que Dios dio a Semilla México. No estoy diciendo que dependemos de Semilla México, sino que Dios usó a Semilla México para crear este compañerismo. Y mi pastor tiene autoridad sobre mí porque genuinamente Dios le ha usado y porque no está buscando su gloria. Hay un montón de cosas que yo hubiera querido hacer y que mi pastor me dice, yo creo que mejor espera. Hay un montón de cosas que yo no hubiera querido hacer y mi pastor me dice, ¿por qué no lo haces? Él no se está gloriando desmedidamente donde no debería. Él está buscando la gloria de Dios en las cosas que Dios ha puesto en su carril. Por eso, como Semilla, nunca hacemos algo que es muy común en otras iglesias, que es dar cobertura. ¿Han oído eso? A menudo, muy seguido nos llevan cartas, mensajes. Oye, somos una pequeña iglesia en tal lugar. ¿No nos pueden dar cobertura como Semilla de Mostaza? Y nosotros siempre decimos, la única cobertura que a nosotros nos interesa es la cobertura de chocolate en un pastel. Otro tipo de cobertura no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque no te conozco, no sé quién eres. ¿Y qué quieres? ¿Tomar el modelo de Semilla? Pues no tiene copyright. ¿Quieres dar verso a verso? Dale. ¿Quieres usar las conferencias y los recursos de Semilla? Dale. Pero no podría yo gloriarme de algo que alguien empezó y que es propio de esa persona. Dios tiene que encargarse de lo que pase ahí. Mi carril es este. Ahora, en una discusión, creo que es importante entender que ¿cuál es el carril donde Dios te ha puesto? No te salgas del carril que Dios te ha puesto. Pero sobre todo, ¿cómo puedes glorificar a Dios donde Dios ya te puso? Hay iglesias que tienen enseñanza chistosita, vamos a decirle así, ¿no? Como rarita. Iglesias que no son sanas doctrinalmente. ¿Dios me puso a mí a corregirles a esas iglesias? No. ¿Me puso a mí a corregir a esos pastores? No. ¿Me puso a mí a rescatar a esas pobres ovejas que están maltratadas en ese rebaño tan mal dirigido por ese pastor perverso e inútil? No. Sería soberbia. ¿Quién soy yo? Cristo ya murió por todos ellos. Es su iglesia, es su tarea, es su obra. Y créeme, aún en las iglesias con peor doctrina que haya, Dios puede hacer una obra, porque no depende de lo externo. Depende del Señor. Dios hace su obra. ¿Cuál es la tarea que a mí me dio? Semilla Querétaro. Ya con eso, créeme, mi plato está sobrado. Me faltan manos para poder hacer lo que Dios me pide. Ya con eso. Y así cada uno. Cada uno. Entonces, cuando vienen los problemas, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios te puso a hacer? ¿Cuál es tu carril? Como esposo, ¿cuál es tu carril? Atender, bendecir a tu esposa y a tus hijos. Pues dale. Dale. Pero es que no están respondiendo. Entonces a lo mejor necesitas más armas espirituales. Ora, busca a Dios, lleva cautivos tus pensamientos a Cristo. A lo mejor te falta humildad y necesitas soltar. Y por último, en este mismo sentido, ¿dónde estás? ¿Cuál es el rol que te puso? ¿Y cómo puede Dios glorificarse? Fíjate cómo acaba. Verso 17. Mas el que se gloría, gloríese
en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El que se gloría, gloríese en el Señor. Tal vez Pablo está en la mente pensando en Jeremías. Acompáñame a Jeremías capítulo 9. El profeta Jeremías está justo después de Isaías. Jeremías capítulo 9. Versículo 23. Tal vez esto es lo que tiene Pablo en mente cuando dice esto, que no se alaba el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esas son cosas carnales y externas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosas quiere? Estas cosas: misericordia, juicio y justicia. Pablo termina diciendo: si yo tuviera que alabarme, tendría muchas cosas que decir, pero no vale la gloria que uno se eche, sino lo único que vale es poder conocer al Señor. Déjame cerrar con esto. Dijimos: humildad, no armas carnales, edificar la unidad como un equipo y glorificar a Dios. 4 consejos. Piensa en estas 4 cosas en una discusión con tus hijos. ¿Has actuado con tus hijos con humildad? No, pero es que son mis hijos. Si que me pongo blandengue, se me van a subir al cuello. ¿No? ¿O tú te le subes al cuello a Jesús? ¿Te aprovechas de Cristo? Él caminó con humildad. ¿Y qué ha conseguido? Tu corazón, tu vida, todo. Es la benignidad la que nos mueve al arrepentimiento. ¿Estoy diciendo que los dejas hacer lo que sea? No, pero actúa con humildad. Ve con tus hijos con humildad. ¿Qué sería lo contrario de humildad? Soberbia. Haz eso porque te lo digo yo, que soy tu papá y el que manda aquí. ¿Eso es humildad? Eso no es humildad. Aplica también como una de las peores cosas que yo he escuchado que alguien diga es un hombre a su esposa: mira, yo soy la cabeza, así que te tienes que sujetar. ¿Será eso humildad? Dicho sea de paso, cuando la Biblia habla de sujeción, no le dice: marido, sujeta a tu esposa. Al marido no le dice eso. Le dice a la mujer que ella se sujete voluntariamente. Al marido le dice: entrégate. ¿Sí cachas la gran diferencia? Igual que la mujer diga: pues es que tú te tienes que entregar. No, mujer. No te dice que tú demandes que él se entregue. A ti te dice, mujer, que te sujetes. Si no, es autoritario, soberbio. Cambia en la humildad. ¿No crees que eso puede aliviar las tensiones cuando discutes con alguien? Número 2. No uses armas carnales. No uses tu fuerza. No uses tu fuerza física. No uses tu fuerza argumentativa. Algunas personas tienen mucha capacidad de ordenar y manipular. Yo, en primer lugar, en una discusión yo puedo enredarte y confundirte de tal manera que hago que me pidas perdón. Pero es algo manipulador, es carnal. Puedes pensar rápido, acomodar las cosas. Me acuerdo muy bien de tus palabras les pongo otro sentido. Lo acomodas todo, se puede, es fácil. Pero ¿eso qué consigue? Nada. No uses armas carnales, usa las armas de Dios. Son poderosas, confía en el Señor. ¿Puede tardar más? Seguramente sí. Pero el resultado siempre es mejor. Número 3. No veas a tu familia, a la persona con la que discutes, como tu enemigo. No son tus enemigos tus hijos.
No es tu enemigo, tu esposa, tu esposo. Somos una unidad. Que tus palabras salgan para edificar, no para destruir. Y por último, busca la gloria de Dios. Busca la gloria de Dios. ¿Cómo podrá glorificarse más nuestro Señor? El Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tú cada día la sueltas, cada día la suelto. Y cada día hay que volverla a tomar. Toma tu cruz cada día y síguele. Si la has regado, si has estado caminando mal, pues buenas noticias. El Señor está aquí para traer misericordia. Arrepiéntete, pide perdón con humildad. Pide perdón, humíllate, usa las armas del Señor y vas a ver que Dios va a hacer una obra. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos confiar en verdad en tu obra, en tu misericordia. Perdónanos si hemos actuado al revés de lo que tú planeas que hagamos, si hemos caminado con soberbia, viendo las cosas y juzgando las cosas de una manera carnal, enfocados en las cosas que se ven en vez de las que no se ven, comparándonos unos con otros. Perdónanos, Señor, si no hemos buscado tu gloria, si con nuestras palabras, lejos de edificar, hemos destruido a personas, incluso personas que amamos, hemos destruido. Ayúdanos el día de hoy a caminar confiando en ti. Glorifícate, Señor, haciendo que nosotros caminemos en mansedumbre y humildad. Que tu yugo, que es fácil, pueda estar sobre nosotros y que tu carga, que es ligera, podamos llevarla con gozo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos esto, sabiendo que nos escuchas y que pedimos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.